Voy a explicar hoy hecho puré, vaya, prácticamente inyectado en vena para que usted no tenga que ni hacer ningún tipo de, digamos, de esfuerzo sobrehumano para entender lo que estamos diciendo, lo que estamos proponiendo, para que le quede claro hasta el que tenga dificultades para sumar 2 más 2. Hoy le va a quedar claro cuál es nuestra propuesta, por qué lo decimos, por qué lo hacemos, y ya quedará a su conciencia, a su juicio, si se suma con nosotros a derribar el bloqueo interno o sigue quejándose de las decisiones que tomen otros gobiernos en el mundo. Usted decide. Es falsa la afirmación que está haciendo el noticiero en Cuba, que están divulgando los voceros de la dictadura cubana, de que, bueno, ¿qué hacemos nosotros preocupándonos por Cuba, preocupándonos por los cubanos, si aquí la situación es peor? Hoy quiero explicarles, en primer lugar, que en ningún sentido humano la situación aquí es peor. Al contrario, como les demostré en la directa, aquí hay absolutamente todo lo que no hay en Cuba y la situación es infinitamente mejor. Ahora, en el caso de los contagiados, los fallecidos, la situación real que enfrentan tantos países en el mundo, países desarrollados también, por el bicho, déjenme decirle que lo que pasa en Cuba no es que no hay contagios, no es que no hay fallecidos, no es que no hay gente con el bicho. Lo que pasa en Cuba es que lo que no hay es libertad de prensa. Lo que no hay es nadie, un tercero confiable, que participe en la elaboración de las estadísticas. Lo que no hay en Cuba es transparencia. Lo que no hay en Cuba es la verdad, que todo el mundo revela, que todo el mundo transparentemente asume la inmensa crisis que esto representa, asumen los datos, asumen los números y los gobiernos se hacen responsables de la situación, que es durísima, es terrible, pero Cuba es el único país del mundo donde las estadísticas se conforman de una manera, se comportan de una manera totalmente diferente, no en esto, en la producción de papa, en la producción de plátano, en la felicidad, somos felices aquí, todo está genial, todo está ok. Eso solamente pasa en Cuba, donde la verdad es que prácticamente todo está mal, donde todos los días hay menos cosas, donde recibimos aquí los mensajes de nuestra familia que llevan días, incluso durmiendo en portales, en tiendas, y al final, cuando se pasan la noche entera y el otro día haciendo cola, muchas veces no alcanzan ni 2 libras ron, ni un jabón, ni una pasta de dientes. Eso es lo que está pasando en Cuba. Entonces no me venga a especular con las estadísticas que dan los comunistas, porque nada más que le pongo un solo ejemplo. ¿Quién me dice cuántos casos de coronavirus hay en Corea del Norte? Dígame. ¿Quién sabe cuánta gente, cuánto abastecimiento hay? ¿Cuánta gente tiene problemas de algún tipo en Corea del Norte? ¿Me pueden decir? No. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte está el mismo sistema que hay en Cuba, pero un poquito más cerrado todavía. Pero es el mismo sistema. Hay un partido que decide cuál es la verdad. Y en Cuba hay un partido que decide cuál es la verdad. No es casualidad que cada vez que habla Donald Trump o cada vez que habla el presidente de Italia o de España, salen unos cuantos médicos, expertos, analistas a criticarlo, a contradecirlo, a tener otra versión de los hechos. Cuando dicen, bueno, aquí tenemos esto asegurado, salen los colectivos médicos, los sindicatos, las ONG, y le dicen mentiroso a la cara cuando las cosas no son reales. El único país del mundo en el que nadie contradice nada, en el que no hay ningún criterio propio y todo el mundo te envía a ver lo que dice el Partido Comunista como la verdad oficial, es en Cuba. Ahora, evidentemente hay muchas personas que con ese afán masoquista de estamos mal pero estamos felices y estamos bien y no queremos nada de afuera y no queremos nada, es una cosa jodida, ¿no? Porque no quieren opiniones, no quieren críticas, no quieren ideas,
no quieren sugerencias, pero cuando Otaola propuso el parón, ahí sí chillaron, ahí sí brincaron, ahí sí cuidado, ahí sí nos queremos la familia, ahí sí somos un ñichurri, inseparable, hermano, de sangre cubano. Coño, ¿cómo tú me vas a dejar de ayudar? Pero ¿cómo es posible? No, 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 eso sí no. Ah, críticas no, sugerencias no, ideas no, ningún tipo de opinión sobre lo que pasa aquí. Dinero sí, remesas sí, zapatos sí, ropa sí, todo lo que tú quieras mandar, sí, pero opiniones no. Porque la dignidad incuestionable de nosotros aquí, eso no se puede discutir. No tenemos nada, pero somos dignos, dignísimos. Eso no tiene ningún derecho desde allá venir a decir, no, 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 eso es asunto de nosotros aquí. Bueno, a veces yo me pregunto si no sería bueno hacer una prueba por un año y decir, bueno, perfecto, usted tiene razón. Los asuntos de ustedes son asuntos de ustedes. Yo creo que todos somos cubanos, que todos debemos opinar, que todos debemos participar, que todos tenemos los mismos derechos. Eso es lo que creo yo. Pero en caso de que usted no lo vea así y que usted siga marcando la diferencia y me diga que porque yo ahora estoy viviendo fuera de Cuba, ya yo no soy cubano, yo no tengo derecho a opinar, yo no tengo derecho a plantear nada, y que los problemas de ustedes los resuelven ustedes, bueno, estaría bueno, pero para cortarlo todo, perfecto. Vamos a centrarnos nosotros en nuestros problemas, que también lo tenemos. Aquí hay problemas también, y hay proyectos personales, familiares que uno quiere llevar adelante. Entonces, hermano, si te gusta mi remesa, si te gusta mi recarga, entonces también escucha mis opiniones, ¿viste? Porque si hay que hacer todo eso, es porque la situación en Cuba está jodida. Y yo que estoy mirando cómo han resuelto las cosas que están jodidas en Cuba, en otros lados del mundo, no solamente tengo el derecho, tengo el deber moral de decir, de proponer, de participar, de criticar y de hacer lo que me dé la gana en ese sentido, porque es que yo soy cubano de toda la vida, de nacimiento, por 1 millón de generaciones. Mi papá es cubano, mi abuelo es cubano, mis tíos son cubanos, mis primos, todo el mundo de mi familia está en Cuba. Y si mis recursos que yo tengo con tanto trabajo son importantes para resolver los problemas en Cuba, entonces mis opiniones también. Entonces, bueno, hoy les voy a decir que me siento muy orgulloso, honrado, agradecido con todas las personas que han firmado la petición para que no haya más bloqueo interno dentro de Cuba. Me parece algo obvio, me parece algo lógico, algo necesario, algo justo, algo que sobre todas las cosas está en la mano de los cubanos, en la mano, por supuesto, de la dictadura, en la mano de los militares, en las manos de los padres y las madres de las familias cubanas. Es algo que está en las manos de los estudiantes, en las manos de los profesores, de los médicos, está en las manos del pueblo de Cuba en general, viva donde viva. Y es poner fin al bloqueo interno de cubano a cubano. Escucha esto. Cuba importa la inmensa mayoría de los alimentos que consume. Cuba tiene relaciones comerciales con más de 170 países. ¿Sabes lo que son 170 países? 170 países tienen comercio con Cuba. Probablemente Cuba tenga más comercio con más países que los Estados Unidos. En Cuba hay excelentes tierras donde se puede sembrar el año entero, pero se produce muy poco. Fíjate que la inmensa mayoría de los alimentos se importan. Anualmente se gastan entre 1.700 y 2.000 millones de dólares en importar comida. Comida que se puede producir en Cuba. ¿Ok? Pero cuando hay un tipo en Puerto Padre que está produciendo 1.300 toneladas al año de carne de puerco, ¿dónde va a parar el tipo? Porque dicen que le regaló un pernil de puerco a un dirigente. A la cárcel. Ahora, ¿qué pasa en Puerto Padre y en Las Tunas? Que hay 1.300 toneladas de puerco menos. ¿Por qué? El tipo resulta que lo eligieron delegado en el barrio.
una persona con poder y que el pueblo reconoce y lo elige como su líder en el barrio, hay que echárselo. Ese es el bloqueo interno. Desde el año 2002, hace 19 años casi, la norteamericana Crowley ha estado transportando comida desde los Estados Unidos hacia Cuba 3 veces por mes. Parte de aquí de los Everglades y desembarcan mercancías en el puerto del Mariel. Por ejemplo, en el 2014, todo esto ha aumentado muchísimo y porque estamos usando datos viejos, porque Cuba no actualiza constantemente los datos en in situ como el resto del mundo. En el año 2014, Cuba compró a Estados Unidos 147 millones de dólares de pollo. ¿Cuántos cubanos usted conoce en Cuba, dueños de una granja de pollo, de una granja que pueda producir 100,000 pollos al mes? Es una granjita pequeña aquí, ahí en Las Tunas o en Puerto Padre, y que pueda directamente ese campesino importar el pienso a los Estados Unidos, que lo puede hacer. De hecho, la dictadura lo importa. La dictadura le compra pienso, alfalfa a Estados Unidos. Pero como no hay derechos económicos en Cuba, tampoco, ese campesino no puede comprar ese pienso y tener una fábrica de pollo en Cuba. Sí, una fábrica, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no puede un cubano hacer eso? Porque apenas que venda los primeros 50,000 pollos y se compre un carro y arregle la casa y se compre un televisor grande o haga una piscina atrás de la casa, o sea, el 1% de lo que tiene Mariela Castro o tiene Fidelito Castro, va preso por el bloqueo interno que existe en Cuba. El gobierno cubano compra en Estados Unidos frutos secos, aceite de soya, harina, pienso y forrajes. El valor total de las importaciones entre el 2001 y el 2015 fue de 5,000 millones de dólares solo en alimentos. 5,000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que son 5,000 millones de dólares? Son una pila de millones de dólares por cada municipio que hay en Cuba. Solamente en alimentos. ¿Ok? Bien. Desde Bélgica se importa la leche en polvo. ¿Por qué? Porque Bélgica es un país capitalista y democrático donde un belga, sí, porque ellos no se lo compran al gobierno belga, el ministro de Comercio Exterior no le está comprando la leche en polvo al gobierno belga. El gobierno belga ni se entera de eso. El gobierno belga después mira las estadísticas, si es que las mira. El gobierno belga se encarga de hacer leyes para beneficiar a los belgas y cuidar la protección de los derechos de los ciudadanos belgas. Y los ciudadanos belgas, raritos que son ellos, tienen la capacidad como persona de poner una fábrica que deshidrate la leche, que empaque la leche. Ese mismo ciudadano belga es propietario o contrata a otro ciudadano que tiene un laboratorio donde se analizan las muestras de la leche en polvo para aquí, para allá, qué sé yo. Y además hay otro tercero más que tiene una fábrica de nylon. Este le vende los nylon, el otro empaca la leche, el otro cierra eso con una bla y sale la leche en polvo, además con la etiqueta que dice hecho en Bélgica. Y la dictadura cubana que le quita el derecho al cubano de producir la leche, cuando en Cuba las vacas dan leche el año entero y en Bélgica dan leche 3 meses, el otro están congelados. Y entonces de Bélgica, que deberían importar leche a Cuba, nos venden la leche a nosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque detrás de ese bloqueo interno está el enriquecimiento de miles y miles de funcionarios. Miles y miles de funcionarios corruptos de la dictadura cubana que prefieren salir con millones en el bolsillo, del lomo de todos nosotros, millones en el bolsillo para salir por el mundo a comprar y cobrar comisiones de todo eso. En el 2015, un total de 276 empresas brasileñas exportaban hacia Cuba. El total de las importaciones fue de 514 millones de dólares. Vaya sumando 2,000 millones de dólares en alimentos, 5,000 millones con Estados Unidos, 270 millones por otro lado, 14 millones de dólares más. Vaya sumando millones para que ustedes vean dónde está la fuga de capital en Cuba, porque en Cuba no hay dinero, porque estamos arruinados, porque los 4 pesos que tenemos, en vez de invertirlos dentro de Cuba en la industria nacional, en vez de reconocer los derechos de los cubanos a producir y comprarle a los cubanos, para que se quede en Cuba el dinero, para que se quede en Cuba los empleos, para que se fomente en Cuba la creación de capital, de experiencia, de superación, los activos fijos tangibles,
las fábricas, las maquinarias, para que todo eso prospere en Cuba. No, hombre, no. Usted y yo y su familia y la mía, lo único que tienen derecho es hacer la cola para comprar el pollo. No, hombre, no, que el pollo lo produzca el brasileño, que se enriquezca el brasileño y el comprador del MINSEX que va a comprárselo, que a su vez le da su tajada al viceministro, que el viceministro a su vez le da su tajada al del comité central, que andan todos llenos de cuentas ocultas por el mundo, cuentas offshore de estas, que cuando explotaron los papeles de Panamá estaban todos enredados. Mariela Castro con una empresa de asesoría legal de no sé qué cosa en Panamá, que factura millones, y un hotel de 20 habitaciones. No, tu papá y el mío no. Tu papá y el mío lo que tienen que andar es en una bicicleta de Cuarejinga, sin recámara, sin goma, por todos los fangueros del Yarey, esperando que hagan una cola, a ver si tocan un muslo de pollo, de ese pollo que produjo el brasileño. En el 2016 se importaron desde Brasil 591,000. Esto fue 2016. Perdonen que trabaje con datos de hace 4 o 5 años, son los datos que están disponibles por lo transparente que es la dictadura, que tiene primero que revisar todos los datos, borrar todo lo que no le conviene y asumir algo, porque de todas maneras la Organización Mundial del Comercio lo reporta, Brasil lo reporta, y entonces para que más o menos ahí ponen algo. 2016, 591,929 kilogramos de carne de vaca por un valor de $2,870,412. Oye esto. Y 65,616,43 kilogramos de carne avícola por un valor de $54,960,086. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de los cubanos? Todos los años un esfuerzo decisivo, otro esfuerzo decisivo, 10 esfuerzos decisivos más. Pero si se nos está yendo el esfuerzo aquí, primero de esa carne de res, los cubanos no probaron nada. Esa carne de res se le vendió a los turistas. Los turistas dejaron nada más que el 14% de utilidades para el país. Lo demás son gastos. Con ese 14% de utilidades, que es menos de lo que gastamos, le fuimos a comprar pollo entonces. Y el pollo se repartió por la libreta. Se lo comió la gente y lo echó por la taza. Porque hay un cabrón bloqueo interno que en vez de permitirle a los cubanos producir y exportar como al brasileño o al belga o al americano, no, en Cuba ese monopolio lo tiene el Partido Comunista, que no produce ni cuero y que ha destruido completamente todas las industrias que heredó, que se las robó, que las confiscó, que las expropió para ahora convertirlas en marabú y escombro. Por eso existe el bloqueo americano, porque ese señor se robó todas las fábricas, todas las empresas, para no producir nada. Un país que tenía la balanza de exportación e importación justa, perfectamente equilibrada, hasta incluso exportaba más de lo que importaba. Por eso el dólar estaba igual que el peso, porque teníamos una economía saneada bastante, con los problemas de la época. Hacía falta todavía educar más gente, hacía falta todavía construir más hospitales, pero todos los hospitales de La Habana estaban construidos. Incluso algunos de los que ya estaban se han derrumbado, como el de 23IG que estaba ahí. Hospital grande, no se ha construido ni uno. Se han construido algunos policlínicos, los consultorios, pero no los grandes hospitales. Y a pesar de que hace 60 años de eso, hoy hay mucha menos producción, menos industria y menos fábrica, y menos pollo, y menos carne, y menos plátano, y menos yuca, y menos vergüenza que en esa época. La empresa cubana Caribex importa salmón para los hoteles. La mayoría de los cubanos jamás han comido salmón. En el 2014, Cuba importó café. Oye esto, Virgen Santísima, Madre del Verbo, como dice una amiga mía. En el 2014, niños míos, estoy hablando no a las personas que sabemos todo esto y que estamos intentando cambiar esto, sino a esos que siguen con el mismo discurso, la misma perolata, la misma cosa. Como dice Josuán, ellos son los que todos los años están con la misma cosa, a esos mismos. Mira, en el año 2014 Cuba importó café desde Vietnam y otros países por un valor, siéntense, 29,91 millones de dólares. Señores, Cuba se gastó 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. O sea, $3 por cada cubano. ¿Ustedes saben quién enseñó a los vietnamitas a sembrar café? Los cubanos. Y ahora le estamos comprando 30 millones de dólares a Vietnam en café. Porque Vietnam es uno de los 170 países que tiene relaciones comerciales perfectas con Cuba. Pero no, Cuba no se puede desarrollar, Cuba no puede tener derechos, Cuba no puede poner fin al bloqueo que tiene contra los cubanos
hasta que no tengamos relaciones con 171 países. De nada sirve tener relaciones con 170 hasta que no tengamos relaciones con 171. No se puede acabar los problemas de Cuba. Y ese 171, que es Estados Unidos, es el que más pollo, más grano, más maíz, más arroz y más alfalfa le vende a Cuba. Cuba importa cerveza, presidente, de la República Dominicana. Yo conocí a uno de los gerentes, a uno de los fundadores, a prácticamente el creador técnico de la empresa cubano-brasileña de cerveza en Cuba. Uno de los pocos maestros, doctores en cerveza que existe en el mundo. Estuvo aquí sentado en la sala de mi casa. Todos, bueno, un par de amigos lo saben porque estuvieron aquí. Y el hombre me explicó cómo le fueron a proponer a la ministra de Comercio Interior más de 100 veces invertir 80 millones de dólares más. Primero, para que ustedes conozcan, la empresa brasileña que produce las cervezas en Cuba tiene presencia en Cuba única y exclusivamente pensando en que en un futuro, cuando Cuba sea libre y democrática, ya ellos van a tener esas marcas conocidas, populares dentro de Cuba. Y es una visión a 50 años. Y eso les va a empezar a dar ganancia cuando Cuba sea un país normal. Toda la cerveza que ellos producen en Cuba, lo único que le da es para pagarle a los trabajadores. No da $1 de ganancia. Incluso hay años que da pérdida. Aún así, tienen esa presencia en Cuba. Y aún así, para ayudar al mercado nacional, realmente, porque además no los dejan ni sacar dinero de Cuba, en dólares, le propusieron a la ministra crear una segunda y una tercera fábrica de cerveza. Porque la fábrica está en Holguín y son muy costosos los transportes con la cerveza para todas las demás provincias. Propusieron hacer una en el centro y una en Occidente. La ministra, viendo cómo sobran las cosas en Cuba y el sobreabastecimiento que hay en Cuba, les negó el proyecto, les negó la inversión. Tantas veces y puso tantos pretextos que ya se cansó el director para las Américas de estar cambiando constantemente el proyecto para complacer los caprichos del Partido Comunista, que eran caprichos majaderos y estúpidos, como no los tiene ningún otro país en el mundo. Entre ellos un fondo de seguro de no sé cuántos millones y una cantidad de barbaridad de cosas para robarse todo ese dinero, que el proyecto se paró. Y dijeron, mira, pa'l carajo con esto, no vamos a invertir nada. Entonces, en esa situación, cuando no autorizan y no permiten la creación de más fábricas de cerveza en Cuba, Cuba compra cerveza presidente a la República Dominicana y hay meses en el año en que solo se encuentra usted a lo largo de toda Cuba la cerveza presidente. Más ninguna. Ninguna marca cubana, ninguna marca con el apellido de su familia ni la mía. Y la cerveza presidente, yo me pregunto, ¿quiénes son los dueños de la marca presidente? ¿Quiénes la producen? El gobierno dominicano. Ciudadanos privados, olímpicamente privados de República Dominicana. O de saber Dios qué parte, porque todas esas empresas grandes ya cotizan en bolsa y tienen 1 millón de dueños alrededor del mundo. Entonces, hijo de mi vida, cierras por un lado, que es el bloqueo interno, y luego los poquitos 4 kilos que tenemos se los vas a dejar a todos los ciudadanos privados del mundo que sí tienen derecho de producir. Claro, pero te coges una parte para ti. Descarado. La compañía sueca Tetra Pak vende a Cuba cajas para jugo. Oye, eso. ¿Usted conoce algún cubano que tenga una fábrica en Cuba de cajas para jugo? No, los cubanos somos tontos. Nos graduamos no sé cuánto de las universidades, no sé cuántos informáticos, no sé cuántos arquitectos, pero nosotros somos tan mongólicos que nosotros no podemos tener una fábrica en Cuba de caja. Y eso es utilizado por la marca La Estancia, Pradera, Del Real, Tumbao, etc. En el 2013, Costa Rica exportó a Cuba 31 millones de dólares. La compañía Dos Pinos le vende leche, nata concentrada, leche en polvo de nuevo y mantequilla. Usted y yo somos tan estúpidos, usted y yo somos tan mongólicos, usted y yo somos tan arrastrados y tan lamebota del Partido Comunista que no se ve en la necesidad de que usted y yo tengamos el derecho de producir mantequilla. Como usted y yo somos anormales y lo único que podemos hacer en la vida es hacer cola, entonces el dinerito que tiene el país es mejor dárselo a un costarricense para que se enriquezca y claro, le dé una tajada al funcionario burócrata del Partido Comunista que va y le hace la compra. Y ese toca a todos los demás. Entonces, para poder comer mantequilla, que además, ¿quién tiene mantequilla? 30 millones de dólares nos gastamos en mantequilla en Costa Rica y usted conoce a alguien en su barrio ahora mismo que pueda abrir el refrigerador y comerse un pan con mantequilla. No, ¿verdad? Ah, bueno.
Por ahí se va nuestro dinero. Cuba invierte 6 millones de dólares al año en la compra de sabores artificiales de helado. ¿Dónde está el bloqueo, mi hermano? ¿Dónde está el bloqueo? Y esto es un breve resumen, que si yo sigo la lista, y me meto para la langosta, y me meto para el pescado, y me meto para los carros, y me meto para las maquinarias, y para los camiones, y para las guaguas, y para los aviones, usted y yo no nos paramos de aquí en 1000 días. 1000 días, 24 horas transmitiendo para yo narrarle la cantidad de incoherencias, abusos, prohibiciones, porquería, invento, experimento, mierdero del Partido Comunista.